Estimados estudiantes, los saludo cordialmente. Vamos a continuar con todo el tema de la segunda etapa del proceso administrativo, que es la organización. Específicamente vamos a hablar de los instrumentos de la organización. Soy la doctora Carolina Luengo. Estimados estudiantes, los saludo cordialmente. En esta oportunidad vamos a hablar de los instrumentos de la organización. Soy la doctora Carolina Luengo. Existen distintos instrumentos de la organización. En esta oportunidad vamos a hablar de los organigramas. Los organigramas es un diagrama que muestra la forma en que se relacionan y están conectados los diferentes componentes de la organización. Es una representación gráfica de las estructuras organizacionales de una empresa. ¿Para qué sirven los organigramas? Tienen un carácter informativo porque dan a conocer las relaciones de tipo formal que existen en la organización. Permite conocer las áreas de responsabilidad, las personas de las que depende cada empleado y los canales de comunicación formal con los que cuenta la organización. Por eso tiene múltiples ventajas. Primero, contribuir a hacer más sólidas las estructuras de la organización, porque en la medida que se conoce cuál es la estructura organizacional, quién es mi jefe, de quién dependo, quiénes son los responsables, cuáles son los niveles, entonces hace que sea más sólida. Definen las líneas de autoridad. Yo sé quién es mi jefe, a quién debo reportar mi trabajo, ¿cierto? Y la estructura de la toma de decisiones, en qué nivel se están tomando las decisiones. Por otro lado, muestran la cadena formal de comunicación. Y esto es muy importante porque siempre es importante el conducto regular para comunicar. El cuarto, el organigrama permite, ¿cierto?, saber cómo cada trabajador encaja en la organización, en qué nivel estoy yo. Estoy en el nivel estratégico, táctico, operativo, ¿en qué nivel? Por último, contribuyen a que los empleados entonces comprendan cuál es su función, en el caso específicamente de los tipos de organigramas funcionales. Por otro lado, sí tiene inconvenientes. Primero, que se vuelven obsoletos rápidamente. Y esto se debe a que el entorno es un entorno muy cambiante. Entonces las empresas tienen que hacerle frente a los cambios del entorno. Para esto muchas veces se tienen que reestructurar, tienen que aumentar la cantidad de departamentos, de jefatura o bien disminuirla. Entonces esto hace que se vuelvan obsoletos. Por otro lado, muestran únicamente solo las relaciones formales. Ya sabemos que en la empresa hay múltiples relaciones informales que no se ven representadas en el organigrama. Por lo tanto, tampoco el organigrama representa las comunicaciones informales. Por lo tanto, los organigramas muestran cómo se supone que son las cosas o cómo debería hacerse las cosas, cómo debería funcionar la estructura, pero no cómo las cosas se hacen necesariamente. Y por último, puede contribuir a confusión entre autoridad y estatus. Recordemos que la autoridad es conferida por el puesto de jerarquía. Es el derecho a ejercer con el que cuenta un puesto. Un puesto te da la autoridad, ¿cierto?, conferida por el puesto. En cambio, el estatus es el poder, que es la capacidad que una persona tiene de influir, ¿cierto?, o una persona o un grupo en la toma de decisiones, en las opiniones, en ciertas actividades, etc. Entonces se puede confundir. En estricto rigor, los puestos que están más altos en el organigrama son los que tienen mayor autoridad, ¿ya? Y la autoridad va decreciendo, ¿cierto?, en el organigrama. Los puestos más bajos tienen menor autoridad. Ahora bien, para elaborar un organigrama sí hay que tener en cuenta que este tiene que representar la estructura real de la organización. Por eso es muy importante que se sepa previamente cuáles son las líneas jerárquicas, las líneas de dependencia, quiénes son los que tienen que estar insertos en el nivel estratégico, táctico, operativo, etc. Y que sea claro. Muy importante que cualquier persona vea el organigrama y más o menos entienda cuál es la estructura de esa organización. Por otro lado, también el organigrama tiene que considerar siempre los tres niveles de la organización: estratégico, directivo, ¿cierto?, táctico, y el nivel operativo que ustedes conocen muy bien. Por ejemplo, en enfermería, un organigrama de un hospital en el ámbito de enfermería tendría que incluir la dirección, ¿cierto? En este caso podría ser la subdirectora de la gestión de los cuidados, que corresponde al nivel estratégico, la enfermera supervisora como al nivel intermedio y el enfermero clínico, que está en el nivel operativo. Vamos a ver algunos conceptos que están relacionados a los organigramas.
El primero es el tramo de control, que lo podemos apreciar en la figura en color rojo. El tramo de control es el número de subordinados quienes reportan directamente a un superior. Es el número de trabajadores que un superior puede dirigir eficaz y eficientemente. Otro concepto importante, que estamos aquí en verde, es la cadena de mando, que es la forma en que se distribuye la autoridad y responsabilidades en el organigrama de la empresa, la jerarquía de relaciones de dependencia en una empresa, ¿ya? En realidad es la relación que existe entre el conjunto de superiores sobre los que fluye la información y la toma de decisiones. En este sentido, con la cadena de mando se infiere que hay algunos cargos que tienen mayor autoridad, por lo tanto conlleva a mayor responsabilidad. Un concepto relacionado a la cadena de mando es la unidad de mando. La unidad de mando es un principio organizativo que establece que cada supervisado debe informar a un solo superior, quien preserva la línea de autoridad, ¿ya? Podemos ver que son conceptos similares, pero la cadena de mando es un concepto más amplio. En cambio, la unidad de mando es esta línea, ¿ya?, que indica que una persona que trabaja, ¿cierto?, en una organización tiene un jefe. Por eso es muy importante que una persona tiene que recibir órdenes de solo un superior, o eso genera también dificultad en la realización del trabajo. En las organizaciones jerárquicas, la autoridad y la comunicación fluyen, ¿cierto?, desde hacia arriba hacia abajo y parten entonces en esta zona superior del organigrama. Entonces la cadena de mando comienza acá, ¿cierto? Acá es la autoridad, fluye la autoridad y la comunicación. Como yo les había dicho, acá hay mayor autoridad, a medida que avanza el organigrama hay menos autoridad. Y la comunicación puede servir de direccional, ¿cierto? Puede ir de arriba hacia abajo, o también, ¿cierto?, en forma descendente o ascendente. Acá tenemos otro ejemplo de cadena de mando, que no siempre es tan, digamos, tan vertical, tan recto. Podemos acá tener, por ejemplo, un negocio, y acá los locatarios, ¿cierto?, le reportan a este director de zona, que ve esa zona, el cual le tiene que reportar al director regional, y este al director financiero si es un tema económico, y este reporta al director general. O por ejemplo, si este director, si no es un tema económico, el director regional a lo mejor le tendría que reportar al director comercial. Esa es la cadena de mando. Y la unidad de mando, aquí se tendría que reflejar en una línea recta en que este director solo, ¿no es cierto?, tiene un jefe, que es el director regional 1, y el director regional 1 solo tiene un jefe y tiene que recibir solo órdenes, en este caso el director financiero si es un tema económico. Otros conceptos son las líneas, ¿ya? Tenemos las líneas continuas de tipo, ¿no es cierto? Aquí tenemos la línea de tipo continua, que señala la relación de autoridad y comunicación entre jefe y subalternos. Una línea continua implica autoridad. Por otro lado, tenemos la línea discontinua puntuada, que señala la asesoría of staff, que generalmente están laterales al organigrama. Por otro lado, también tenemos que considerar que si las líneas llenas verticales caen sobre la parte media y encima del recuadro, indica siempre autoridad, ¿cierto? Indica mando. Y estas líneas, además, ¿cierto?, que son horizontales, señalan especialización y correlación. Aquí la subgerencia está subespecializada en unidades técnicas A, B, C, y también es importante indicar que estas están relacionadas con la subgerencia, pueden estar relacionadas entre ellas también. Cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica, indica una relación de apoyo. Este organismo, ¿cierto?, este órgano de la empresa está apoyando al gerente general. Y puede ser algo permanente, ¿cierto? Como un comité asesor, por ejemplo. Como acá sería el comité asesor de escuela, ¿cierto? Que apoya, ¿no es cierto?, a la dirección de escuela. Por otro lado, tenemos que hay distintos tipos de organigramas. De acuerdo a su ámbito de aplicación, están los generales, que representan solo los principales órganos de la empresa y las relaciones entre ellas, como podemos ver aquí, pero también tenemos los específicos, que dan un mayor detalle
sobre un determinado aspecto. Por ejemplo, aquí la dirección de finanzas se subdivide en la dirección de recursos humanos y de producción, y a su vez esta dirección de recursos humanos tiene dos secciones, o sea, da mayor información que solo colocar departamento. Aquí tenemos otro ejemplo también de específico, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, sería apoyo. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, que las ventas tienen tal supervisor y este supervisor tiene tantos vendedores. De acuerdo a su contenido están los integrales, que aquí se indican todas las unidades administrativas de una organización y su relación de jerarquía o dependencia. Colocamos la dirección general 1, tiene una dirección 1.1 y tiene un departamento 1.1.1, o sea, todas las unidades están representadas. Los organigramas ahora también por su contenido están los funcionales, que esto complementan la información, porque no solamente, ¿cierto?, colocan acá, por ejemplo, dirección general, sino que cuáles son las funciones que tiene que cumplir el director general, cuáles son las funciones que tiene que cumplir el director de finanzas, ¿ya? Estos son bastante específicos además. Y son buenos porque así saben cuáles son las funciones que tienen que tener, cuáles serían sus responsabilidades entonces y por cuál los van a supervisar. Ahora tenemos de puestos y plazas y unidades que señalan en cada órgano los diferentes puestos establecidos, así como el número de puestos existentes y requeridos. Por ejemplo, de la dirección general tenemos que existe un director y se requiere uno. Acá tenemos que la dirección B hay 2 en la lista, pero se requieren 4. Estos organigramas son buenos para determinar la brecha de personal, cuánto personal falta, pero también podría ser cuánto personal podría sobrar. Y por su presentación tenemos los más conocidos, que son los verticales, que es el que muestra la jerarquía orgánica en sus diferentes niveles, desde el más alto hasta el más bajo. Mayor autoridad, menor autoridad. Y los horizontales, que se aprecian e interpretan de izquierda a derecha. Aquí estaría el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Tenemos los mixtos, que aquí representan, ¿cierto?, tanto estructuras verticales como horizontales. Aquí tenemos los de bloque, que tienen la particularidad de representar un mayor número de unidades en espacios reducidos. Por ejemplo, tenemos el secretario, que tiene una subsecretaría A, y esta subsecretaría tiene una dirección, un departamento, y ese departamento tiene una oficina, otra oficina, y todos se representan en un mismo bloque. Y por último tenemos los radiales, que son los menos habituales que los anteriores e intentan crear un impacto más visual, ¿cierto?, para destacar los niveles más altos de la dirección. Tenemos, por ejemplo, el jefe de enfermería, la supervisora, el jefe de sala, la enfermera clínica. Son más visuales. Acá tenemos la bibliografía, parte de la bibliografía que se usó. Esto ha sido todo de Instrumentos de la Organización. Es importante que ustedes vean este video y que todas las consultas las comuniquen a través del foro consulta que está establecido en la ECA. Hasta pronto.